quiero empezar con una palabra del Señor, amén. Y con eso pues hablamos lo que el Señor nos dé en esta preciosa noche, amén. Quiero que busquen en su Biblia, en Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 14. Cuando lo encuentre, confirma con un amén. Amén. Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 14. Amén. Con su permiso, lo que usted lo busca, me quito el cabecito del saco, como eso no me encanta. 13, 14. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Dios. ¡Aleluya! La experiencia que tuvo el hermano pastor, yo la he tenido un montón de veces. Hablando allá en Guatemala, hasta mencionando el nombre de mi abuela, era para ella una mala palabra. Y yo dije cuca y estaba todo el mundo riéndose. Dije cuca y todo el mundo riéndose. Y ella es mi abuela, y de qué tú te ríes de mi abuela. No te ríes de mi abuela. Y decía, no, fíjate. ¿Se lo dirán ahora? Hermano, Dios le bendiga. Usted, yo le digo a ellos, yo soy puertorriqueño, yo vengo de Puerto Rico, ustedes son de aquí, de la papá. Quizás ven unas palabras que en mi país es una cosa y para ustedes otra, y quizás hay palabras de ustedes que para ustedes una cosa y para nosotros otra. Pero vamos a hacer una cosa, todos nosotros aquí somos cristianos, ¿no? Sí, pues aquí nadie habla mal. No le pongan doble sentido, ponle un sentido, el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto duelen a Dios? Me defiendo, papá, a su nombre. Me defiendo como gato pata arriba. Porque la primera me agarraron, para la segunda no. Porque no soy Juan Bobo, yo soy hermano Vitín. A su nombre. Gloria. Vamos para otro lado. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. La palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Yo le puse como tema la palabra que quiero llevar a cabo esta noche. Dale la mano a alguien que está todo, dile: Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Tiene la última palabra. También yo le tengo dos sentidos, dos títulos. También dile: apunta y dispara. Apunta y dispara. Apunta y dispara. Cuando cualquier tema tú quieres ponerle, apunta y dispara. ¿Cuánto duele a Dios? You just gotta aim and shoot. Aim and shoot. Apunta y dispara. Oh, y que Dios tiene la última palabra. ¿Cuánto duele a Dios en esta hora? Si necesitas apuntar y disparar, pues apunta y dispara. Pero si necesitas que Dios sea tu última palabra, Dios tiene la última palabra. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Ajá. Aleluya. Me gusta apuntar con este, me prueba. Está vivo, se murió. Está prendido siempre. Yo estoy prendido hace rato. Gloria a Dios. Pero sigue ahí, apunta. A lo que él entonces prende aquí: Padre Santo y Dios bueno, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo voy a exponer tu palabra, te pido que tú nos bendigas con la misma, Señor, porque ella es bendición en nuestra vida, medicina en nuestras almas. Padre, que esta palabra cumpla el propósito por la cual tú le envías, Dios amado. Oh, aleluya, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú tienes la última palabra. Señor, amén, el cielo y la tierra pasará, mas esta palabra no pasará. Cumple tu propósito en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro victoria, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Siéntese, no olvide que Dios tiene la última palabra. Amén. Y no olvide que apunta y dispara. Gloria al Señor. Hay algo que Dios me ha dado y yo puedo leer algún momento y me sale un tema ahí mismo que ahora como todo el mundo, y el tema de mi mensaje es y me da cosas y yo le pongo temas a todos, pero gloria al Señor. Mira, la palabra dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Eliseo era el profeta de Dios. Eliseo era el hombre que Dios escogió para profetizar su palabra. La palabra, amén, profetizar significa anunciar, amén, predicar el futuro, amén. Cuando tenemos el don de profecía, la predicción, amén, es quien posee el don de profetizar
Y ese era el trabajo del profeta Eliseo, que Dios le escogió para llevar a cabo su palabra. Amén. Entonces Eliseo está enfermo de enfermedad, de muerte. Pero antes que muriese el profeta, aleluya, antes que muriese el profeta, Dios tenía una tarea con él. Él está enfermo, está para morir, pero Dios todavía tenía una tarea con él. Dios tenía un propósito con él, porque Dios tiene la última palabra. ¿Cuánto adoran a Dios? Yo fui así criado en el Evangelio. Mi abuelita me crió en el Evangelio, allá en la ciudad de Nueva York. Yo me fui de casa a los 13 para 14 años. Comencé a convivir con una joven a los 14 años. Me fui a vivir con su madre allá en Nueva York. Mi papá era un adicto a las drogas y entraba y salía de las cárceles y de los hogares de rehabilitación. Mi mamá me la mataron cuando yo tenía 10 años, a 17 puñaladas en Holyoke, Massachusetts. Ahora yo andaba en las calles de Nueva York perdido, errante por aquellas calles, amén. Y mientras estaba hundido en el pecado, hundido en la maldad, aleluya, mi abuelita estaba orando por mí. Y cada noche mi viejita me presentaba ante Dios del cielo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? ¿Me criaron en el Evangelio? Sí, porque tenemos un error. A veces yo fui nacido y criado en el Evangelio. No, yo nací en el hospital, pero me criaron en el Evangelio. Pues no fuimos nacidos y criados, al menos ya algunos nació en el altar, como tú sabes. Pero nacimos en el hospital y nos criamos en el Evangelio. Y me traían a la iglesia cuando chico. Me llevaban de todas formas. Mami me llevaba unas veces por la mano, otras veces por la oreja, otras veces por la nariz, pero de alguna forma hasta por el pelo me llevaban a la iglesia. Ahora no, tú no puedes hacer eso ahora, porque lo demandan a uno y te pegan child abuse, abuso de niños. Pero yo lo hacía con ese amor, con ese temor de Dios, de que yo no fuese criarme como un bandido de la calle. Pero cuando estuve en la iglesia, tuve mucha experiencia con Dios. Dios habló a mi vida cuando chiquito, aleluya. Y yo me recuerdo esos cultos allá en Nueva York, allá en la iglesia donde yo me crié. Oh, gloria a Dios, que empezaba a las 6:30, hermano, y eran las 2:30 de la noche y todavía no salíamos, aleluya. Pero cuando tú veías platificación de muera, tú veías resucitando muertos, aleluya. Había un hermano que cayó completamente muerto, frisado, ¡pam! Me oraron y en una vigilia ese hombre se levantó, oh, aleluya. Sí, para los incrédulos eso es demasiado, pero el que le cree a Dios, Dios todavía resucita a los muertos. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? A su nombre, porque Dios tiene la última palabra. A su nombre. Oh, aleluya. Platificación de muelas. Dios me platificó las muelas de atrás, las de arriba. Yo tenía 12 años, recibí bautismo del Espíritu Santo y fuego. Mi abuelita estaba friendo unas alcapullas en el restaurancito de la iglesia que se llamaba El Cuartito, y escuchaba la bocina, mira este niño, y ella no sabía que era yo. Cuando salí del culto, hago, mami, y ella me miró la boca, wow, mira, era tú, sí, mami. Oh, me recuerdo que me dio una alcapulla y un juguito de tamarindo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? A su nombre. Yo dije, Dios, sigue platificando porque más alcapullas me van a dar. Tenía 12 años. Dios habló a mi vida. Dios había dicho que iba a hacer cosas conmigo. No me acuerdo todas las palabras exactas, pero Dios me había hablado. Ahora cogí la calle cuando tenía 14 años. De 13 a 14, allá el diablo me agarró. Dejé mi casa con mi abuela, dejé todo y el diablo me agarró. Y cuando me vine a darme cuenta, amén, el muchacho que Dios había platificado las muelas, el muchacho que recibió el bautismo del Espíritu Santo, el muchacho que había recibido palabra de Dios, ahora me encontraba yo unido a las pandillas, a la droga, a la maldad, allá en la ciudad de Nueva York. Amén, ya mi abuela está en Puerto Rico, y amén, y yo me había dejado de todo, y allá estaba el diablo con grillos y cadenas, amén, con grillos y cadenas. Cuando me di de cuenta, estoy fumando marihuana, metiéndome cocaína, metido en las pandillas. Pero ¿sabe qué? Oh, aleluya, mi viejita, oh, ella seguía orando. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Mi viejita no dejó de clamar. Oh, aleluya. Y cada vez que venía la familia, le decían, abuela, visita a mi hermano, visita a mi metido en la droga. Y ella decía, no me importa, yo estoy orando. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Yo estoy trabajando. A su nombre. Le estoy diciendo que quieren
llegar a donde quiero llegar. Le estoy dando 2 por 1, un mini testimonio con unas palabras, porque no me gusta llegar a los sitios. Y puedo hablar miles de experiencias, pero a mí me gusta el momento. Yo soy un hombre del momento. ¿Qué tú necesitas en el momento? Porque la bendición de ayer ya pasó. Aleluya. Yo quiero la de hoy. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? La de San Francisco ya pasó, se quedó en San Francisco, ahora estoy en Nahuabo. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Y yo quiero la bendición de Nahuabo. ¿Cuánto quiere la bendición de Nahuabo? ¿Cuánto quiere la bendición de esta noche? Oh my God. Si tú viniste a recibir la bendición de esta noche, tú deberías levantar la mano y alabar a Dios y decirle: tú tienes la última palabra, tú sabes lo que yo necesito. O si tú quieres, puedes apuntar y disparar a su nombre. ¡Aleluya! Y una noche fría. Gloria a Dios. Ya estaba pensando en quitarme la vida. Rompí una botella y empecé a cortarme las venas. El diablo me dijo: mátate, que tú no vales nada. Vas a morir como tu mamá, apuñalada. Después me dijo: vas a morir como tu papá en el 86. Murió con la jeringuilla en el brazo, un sobredosis de droga con un nabo. Ahora perdí mi papá. No tengo padre, no tengo madre. Pero tengo una abuelita pentecostal de la cabeza a los pies de adentro para afuera. Alaba, aleluya. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Una mujer de poder. ¿Cuánto adoran a Dios? Partió con el Señor hace 2 años, pero mira, fue una mujer de poder, una mujer de oración. Oh, no tenía mucha neta, no tenía mucha computadora, no tenía iPhone, ni iPad, ni bendito, pero ella tenía la palabra, ella tenía 2 rodillas, que cuando esa mujer la clavaba al piso, los cielos se abrían. Eso vale más que un iPad, que un iPhone, que 20,000 computadoras. La computadora más fuerte que yo conozco es una y 2. Cuando pueden alabar a Dios, que cuando tú la tiras al cielo, tiene la mejor conexión. Cuando pueden alabar a Dios, te conecta con el mundo entero, te conecta con el cielo, te conecta a pasar aquí a la saya, a su nombre. ¿Están conmigo? ¿Están bien? Un ratito, te garantizo que no va a perder el tiempo. Pero yo tampoco vine a perder el tiempo. Oh my God. El apóstol dijo que hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Oh my God. Y cuando ya yo estaba al borde de la muerte, como este profeta, este estaba al borde de la muerte. Estaba por morir. Yo no sé si tú te has sentido en algún momento como que la cosa está muerta. Porque cuando la cosa está muerta quiere decir que no hay esperanza. La situación te hace sentir que no hay esperanza. Oh God. La circunstancia te hace sentir como que no hay remedio. Oh God. La enfermedad te hace sentir como que no hay solución. Cuánto adoran a Dios. Eso es como muerto, eso es como estar muerto, eso es como estar muerto, eso. Oh, pero ¿sabe qué? Oh, llegó uno que tiene la última palabra y le dijo: mira, Eliseo, tú no te vas a morir porque yo tengo algo contigo. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? No importa cuánto esté la situación. El diablo dice: parece que está medio muerto, pero Dios me dijo: dile a mi siervo que todavía yo tengo algo, que todavía yo tengo algo, que todavía tengo tarea, que todavía tengo cosas que hacer. Prepárate, mi siervo, porque Dios va a poner algo en tus manos. Hay algo para que abrazaba, que en este año Dios va a poner, Dios lo va a abrazar aquí. No te sorprenda, soy yo, Jehová tu Dios. Abrazada aquí, abaceta la abrazó. Cuando pueden alabar a Dios. Entonces Dios dice: no, se te acabó el tiempo. Mentira. Dios dice: todavía hay algo más, todavía hay algo más, todavía hay algo más. Abrazado aquí con la abaceta. A los que saben inglés, Dios me dice: time is up, time is up, give up, time is up. Mentira del diablo, varón, dile: diablo, te equivocaste. Dios tiene la última palabra. Cuando pueden alabar a Dios, el diablo te hace sentir que no hay remedio, que no hay solución, que no te esfuerces, no gastes más tiempo, no confíes más, no esperes más. Oh, Señor, le prende el diablo. Abrazamos aquí, María. A su nombre. ¿Quién diría que acabo de volar 10 horas, papá?
las 5 a Nueva York, de Nueva York 4 horas y media, les cumplí los 10. Gloria. Estoy en el aire. ¿Cuánto adoran a Dios? Me siento que estoy en el aire. A su nombre. Y el profeta estaba enfermo de enfermedad de muerte, pero Dios dijo: no te vas a morir ahora. Y Dios me agarró en una cancha de baloncesto a las 3 de la mañana. Una peste encima de droga, crack, a pecado. Oh, peste. A 2 o 3 días sin bañarme. Y allá, flaco y clenco, a punto de morir. Dios dijo: mira, diablo, déjalo quieto, porque por ese muchacho están orando, por ese muchacho hay una anciana clamando, por ese muchacho hay una iglesia orando, por ese muchacho hay una familia orando. ¿Sabe qué? El diablo me tuvo que soltar, María, me tuvo que dejar, porque el Señor escuchó la oración de mi viejita. Oh, mamá sigue orando, papá sigue orando, esposo sigue orando, esposa sigue orando, hijo sigue orando, iglesia sigue orando. Aquí va la vasalla. Para Dios no hay distancia. Puede estar en Connecticut, puede estar en la Florida, puede estar en Nueva York, puede estar en Chicago, puede estar en algún estado, pero hay que orar a su nombre. ¡Aleluya! Estamos de campaña. Den un aplauso al Señor. Yo me siento en campaña. Yo no sé de ti, pero yo siento esto lleno de la gloria de papá. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? No menosprecies, papá, olvídate de este lado. Dios, preocúpate de este. Alaba la gloria de Dios. Ni siquiera mire para allá, mira para arriba. A su nombre. Que nada te vaya a distraer. Aleluya. Porque donde hay 2 o 3 nombres, aquí está Él. Santo tú eres, Señor. Y que estén conectados, ahí está Él. Gloria a Dios. Y Él está aquí en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Y el Señor tenía una tarea con Él. Mira, Dios tiene tarea contigo. Dios tiene un propósito contigo. No te sientes ahí como que nada está pasando. Dios tiene algo con tu vida. Aleluya. Oh, mi alma te alaba. Dios tiene algo con tu vida. Aleluya. No le hagas caso al diablo. Reprendo. Si tú oyes esa vocecita del diablo, reprende a Satanás. Porque Dios tiene algo con tu vida. ¿Cuánto adoran a Dios? Aleluya. En su nombre. Gloria. Y para confirmar que Dios tenía algo con él, déjame decirte, para que tú veas que Dios tiene la última palabra. Gloria a Dios. Estaba Ezequiel enfermo, con una enfermedad de qué? De muerte. Y Ezequiel estaba estiradito ya. Ya mismo para quedar teso, frisado. Pero Jehová habló a Isaías, le dijo a Isaías: vete en casa a Ezequiel y vete a hablar a Ezequiel y dile que ordene su casa, porque va a morir. Wow. Y así fue. Ezequiel llegó, le dijo a Ezequiel: ordena tu casa, que va a morir. Me imagino que Ezequiel debía que estar bien triste, porque yo no esperaba eso, ser el profeta de Dios. ¿Ve? Lo que pasa es que Isaías no era de estos profetas que hay hoy en día, que son profetas de agua dulce, que lo que hablan es regalar de cajo. Aleluya. Tengo una llave, yo veo una llave, yo veo un maletín de dinero, yo veo esto, yo veo una novia, yo veo una esposa, yo veo. Pero no te dice regla tu vida. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Oh, ¿cuánto pueden que tú le regales un Rolex, que tú le regales un Mercedes-Benz, que tú le regales un Volvo? ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Oh, pero Isaías no era ese clase de profeta. Isaías no era un profeta vendido. Oh, como hay muchos profetas vendidos. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Hay que tener cuidado con el profeta. Oh, hay que ver si es profeta de veras. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Porque el que dice ser profeta vive una vida de profeta. El que dice ser profeta vive una vida organizada como un profeta. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? El que es profeta, su hogar está organizado. El que es profeta, su vida está organizado. ¿Cuántos pueden? La Biblia dice que nadie puede gobernar las cosas de Dios, la casa de Dios, si su casa no está ordenado. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Su nombre. Yo respeto el ministerio profético, hoy es, y lo tomo muy en serio, como el del pastor, como el de evangelista, y como el de maestro, y como el de apóstol. Aleluya. No
No porque dice que yo soy, quiere decir que es, porque dice la palabra. No todo el que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? No porque yo lo diga, porque la cosa es que el Señor lo apruebe. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Que sea un siervo aprobado por Dios, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra. Cuando dice traza bien la palabra, es que vive la palabra y después la predica. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? No es que prepara un mensajito para darle a la gente, es que la vive primero. Ese es el que traza bien la palabra de Dios. A su nombre. Paquetes predicadorcitos por ahí que no lo quiero ni para que me recogen la ofrenda. My God. No sea que se me vayan por la puerta y se vayan a comerse los dos allá en el restaurante. Eso quiere mucho ministerio para ir a comer en Denny, comer en Chile, mientras los hermanitos han dejado su pesito. No, hermano. Está en necesidad en el mundo, amado. Ámalo, María Linda. Hay que ir a Santo Domingo, amado. Hay que ir a África. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Oh, no, mi alma. Yo como. Pero primero atiendo la obra de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. Su nombre. Y Dios, para confirmar, le envía a Joás. Joás era el rey de Israel. Eliseo era el profeta, Joás era el rey de Israel. Los dos fueron escogidos por Dios. Voy rápido. Entonces Joás había comenzado bien, había comenzado lo más bien, porque Dios lo escogió. ¿Sabes? Aquí hay una cosa: Dios no elige, Dios te elige a ti, me elige a mí. Pero la cuestión aquí es que nosotros nos mantengamos. ¿Cuánto adoran a Dios? Que nos mantengamos. Hay muchos que yo no dudo que Dios los llamó, pero la cosa aquí es que hay que mantener en lugares donde no va a estar metido, no está viendo lo que no debe estar viendo, no está escuchando lo que no debe estar escuchando, porque está separado para Dios, para toda buena obra. ¿Usted me está entendiendo? Porque el que quiere servir al Señor, el que quiere bregar el ministerio o ser misionero, evangelista, tiene que estar separado para Dios, porque no se puede servir a dos señores, porque amará uno y aborrecerá al otro. A su nombre. Aleluya. Bueno, si esto fuera cuestión de dinero, yo me hacía rico. Yo me hacía rico aquí. Porque muchos pueblos, no estoy hablando de ustedes, yo soy buena gente. Tienen comenzón de hoy nada más. Y viene un racataca por ahí y dice: no, caraca, yo soy profeta, ahora me necesito que me llenen de plato. No, búscame un zapacón. Santo Dios. Porque Dios no es mentira. Entonces le llenan el zapacón y necesito como 20 de 1000. Y si hay atrevido, necesito 5 de 5000. Y empiezan a llenarle el zapacón. Y entonces ellos se llenan este zapacón. Esto es un zapacón. Es el país a comer para vivir bien. ¿Cuánto adoran a Dios? Cuando tú buscas, no le regalan ni un limber a nadie. ¿Cuánto adoran a Dios? Cantantes cristianos hay así también. Oh, llenan los coliseos, botan un mito por los lados, pero no le pagan un limber a nadie. ¿Cuánto adoran a Dios? No, ni siquiera van a Haití, van por lo menos a darle algo a uno que está necesitado. ¿Cuánto pueden alabar a Dios en esta hora? Mi alma te alaba. La palabra dice que esos son asalariados. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Que su Dios es el vientre, el sabacomente. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Que cuánta basura hay a su nombre. Aleluya. Yo no sabía que tú sabacón. Santo Dios. Gracias, mamá. Dame, te lo voy a dar. Yo no desprecio nada de las bendiciones. Gracias, mamá. Vive Dios. Te bendiga. Santo es el Señor. Y le envía al profeta Joás a Dios. Envía al rey Joás. Joás empezó bien, pero terminó mal. Terminó mal. Por eso que la palabra dice, Pablo le dijo a los Gálatas: mira, Gálatas insensatos, vosotros empezáis en el espíritu y has terminado en la carne. Aquí hay que empezar en el espíritu y hay que terminar en el espíritu. ¿Cuánto adora a Dios? Porque en el cielo no va a subir ninguna carne ni sangre, solamente espíritu que se guardan para Dios. ¿Cuánto pueden alabar a Dios en esta hora? A su nombre. Por eso tenemos que cuidarnos. Por eso tenemos que vivir para Dios. Porque Dios quiere hacer algo. Oh, hermano, yo veo a Dios. Llevo 24 años. Empecé en mi barrio, empecé en mi pueblo. Y de hasta donde Dios me llevó, 24 años ahí. Y el diablo se ha levantado, hermano, como río. Aleluya. Y el diablo ha hecho barbaridades, pero yo reprendo a Satanás porque yo sé que Dios todavía tiene planes. Cuando Dios ha hablado una palabra y yo se la creo. Aunque no me la repita, ya yo le creo la primera vez. No necesito confirmaciones, porque yo le creo.
es tan diferente a lo que nosotros estamos viendo. Y mi Dios, loco, aunque no parece. Ahí, pero para algo Dios te trajo. Para algo Dios te movió. Dios tiene la última palabra. Apunta y dispara. Dios mío, yo quiero parar esto. Pero Dios tiene la última palabra. Empezó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso me cuido, amado. Dios mío, si le cuento las tentaciones, las trampas que Satanás me ha tirado ahí. No está tu esposa, no está el pastor, no están los oficiales. Es más, que no hay nadie que te conoce. Y me ha dado dinero, me ha puesto la trampa, me ha puesto el hotel y los recursos del diablo. Y yo he tenido que, no, diablo, hasta hoy me he cuidado y seguiré cuidándome. Cuánto gloria a Dios, cuánto gloria a Dios. Si hasta hoy yo me he cuidado de grandes batallas, de esta me voy a cuidar también, Satanás. Oh, cabazara, aquí, maraya, porque más vale lo que Dios tiene para mí, lo que tú me estás ofreciendo. Oh, porque lo que tú me ofreces es temporero, pero lo que Dios me ofrece es eterno. ¿Cuánto puede alabar a Dios? Y yo no voy a cambiar lo eterno por algo temporero. Por eso es que hay muchos que fracasan a su nombre. Por eso es que hay muchos que fracasan. Porque son buenos gritando acá arriba, pero allá abajo en la práctica. Allá abajo donde las iglesias no van conmigo. Allá en África donde nadie fue conmigo. Allá en Europa cuando está la tentación que llueve. Pero uno se tiene que cuidar. Porque el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Es el temor a Dios. Hay que temer a Jehová, aleluya. Hay que temer a Dios cuando la pasada aquí aleluya. Y como tengo una ventaja, que ya yo probé todo eso. Ahí está la ventaja, que ya yo probé todo eso. Y yo sé lo que eso trae. Ninguna satisfacción me dio, sino por un ratito. Pero lo que tengo ahora es bueno. Cuánto adoran a Dios en esta hora. Es bueno porque todo lo que Dios da, lo da bueno. Da un aplauso al que vive para siempre. ¡Su nombre! Y como Joás empezó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, se levantó una guerra. Los de Siria se levantaron contra de él. Y vinieron el ejército de Siria. Y Jehová se, por ahí vienen los de Siria. Y se volvió loco. No sabía qué hacer. Se volvió un ocho. Cualquiera. El que está desconectado de Dios. Y le viene una batalla. Se vuelve un ocho porque no sabe qué hacer. Contándole a Dios. Porque yo me imagino que mientras él estaba conectado con Dios, Dios le daba la sabiduría. Recuerda que él era el rey. Dios le daba sabiduría, la táctica, a cómo hacerlo, dónde meterte, con quién hablar, cómo poner los hombres, cómo hacer esto. Pero ahora que estaba desconectado de Dios, haciendo lo malo, porque lo malo te desconecta de Dios, no hay sabiduría de Dios. Entonces el hombre se volvió un ocho. ¿Cuántos pueden alabar? Por eso es un peligro, Dios mío. Por eso es un peligro, aleluya. Desconectando con Dios. Yo he visto gente dentro de la iglesia que están lo más bien cuando no tenían nada. De momento Dios los prospera, les da carro, les da trabajo, los nenes empiezan a estudiar, vienen para acá, empiezan a trabajar y de repente no se le ve ni el pelo. Faltan a los estudios, a los retiros, tú ves las oraciones, las campañas de oración, porque viven bien, ahora están bien, pero también bien mal. Están bien desconectados de Dios. Entonces mientras hay mucha televisión de pared a pared, clic, 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 clic. Sí, porque eso es más fácil que hacer clic, 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 clic y tirar las rodillas al piso. Es más fácil, clic, clic, vamos a ver enlace. Clic, clic, vamos a ver yo no sé quién, el canal de yo no sé de quién. No olvídate del canal, métete en el canal de Dios. Oh, que eso es primordial. Entonces se saltan de televisión y quieren ver, pero es bueno, yo lo pido, hacer milagros ahí también, pero cuidado, que el diablo también hace milagros. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? ¡A su nombre! Entonces cuando se levanta el diablo y hace guerra, no saben qué hacer. Se vuelven un ocho como hicimos nosotros aquí en el campo.
turbados, gente, yo veo gente dentro de la iglesia, turbados, porque se desconectaron de Dios. Pero yo le di crédito a este hombre, porque en medio de toda la situación supo dónde ir. Santo Dios. Él fue a la casa del profeta. ¿Cuánto gloria a Dios ahora? Se fue a la, digo, espérate, yo voy a la casa del profeta. Hay un profeta que se llama Eliseo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Ay, Dios mío. Oh, aleluya. No hay una cosa marina cuando vamos a la casa del profeta. Oh, ¿saben qué? En esta noche estamos en la casa del profeta. El profeta mayor se llama Jesucristo. Que cuando Él habla, se cumple. Cuando Él habla, se cumple. Cuando Él habla, oh, mi alma te alaba. A su nombre. Porque la palabra dice que Él no es hijo de hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Quiere decir que si yo te hablo algo 5 años atrás, y tú te mantienes, aunque vivo lucha y batalla, y te mantienes, eso se va a cumplir. Pero se cumple todo en el tiempo de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Oh, ¿cuánto pueden alabar a Dios? Se cumple, se cumple. Hay que mantenernos fieles, serle fiel hasta la muerte. Oh, serle fiel hasta la muerte y recibirá no solamente la corona de vida, sino las bendiciones que Él tiene para ti, para mí. Yo no sé, pero Él tiene bendición para mí. Él me dijo que tenía bendición para mí. Él me dijo, pastor, que Él tenía más cosas para mí. Él la tiene para usted. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Y dice que Eliseo descendió, a Joás descendió a la casa de Eliseo. Y como todo el mundo ahora está escribiendo libros y diccionarios y comentarios, pues yo también tengo uno. Mi diccionario se llama Diccionario Vitín. Y descender en mi diccionario es sinónimo a bajar. Bajar. Y bajar en mi diccionario es sinónimo a humillar. ¡Vive Dios! Aquí tenemos que aprender a bajarnos. Oh my God. Aquí tenemos que aprender a humillarnos. Y Joás, con todo su título, oh, yo soy el rey, mira, aquí dice diácono, aquí dice oficial, aquí dice superintendente, aquí dice misiones, aquí, olvídate, cuando la palabra es predicada, aquí no hay título ninguno. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aquí cuando la palabra está siendo exhortada, aquí no hay título. El que se tiene que bajar, que se baje. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? El que se tiene, si el diácono se tiene que bajar, que se baje, que se humille. Si el músico se tiene que humillar, que se humille. Si el pastor, si el evangelista, misionero se tiene que humillar ante la poderosa mano de Dios, nos humillamos. Dale un aplauso al que vive. Con todo el pueblo, dale un aplauso. Poderosa palabra. Dios mío, mi alma te alaba. A su nombre. Hoy me dieron un tanque grande de gasolina. Esto es gasolina para los predicadores. Si tú no quieres que hable mucho, dame un vasito. De esos de 8 onzas. Hay un predicador que fue a nuestra iglesia, porque está aquí. Y estaba. Se le dio el vaso. Y vino el diácono y se llevó el vaso. Y se fue para la esquina. Y fue y vino para atrás con el vaso lleno. Y mi pastor, que ese tiene un ojo de águila, está sentado en la puerta y el hermano está. Y el pastor vio al diácono y le dijo, ¿cómo tú vas? Le dijo, para llevarle agua al predicador. El pastor dijo, tú eres loco, muchacho. Ese hombre lleva 1 hora ahí. Y está hablando 100 millas por hora. Y no ha respirado. Y se bebe un vaso. Si le da ese otro vaso, estamos aquí toda la noche. ¡Aleluya! Dáselo cuando él termine. Qué bueno el pastor mío. Alaba. Yo no quiero hablar de su viejo papá porque eso enseña a uno. Y Joás se bajó. Aquí hay que aprender. Ahora van los hermanos a buscar 8 onzas. Dicen, nos vamos del bravo, Joás, con todo ese título, tuvo que aprender a bajar. Y no tiene que ser que tenga título. Aquí hay que bajar el orgullo. Porque hay gente que no tiene título, pero somos orgullosos. O hay gente que, yo llevo mucho tiempo aquí. O yo vengo de la familia tal. Nosotros somos los tales. Y dan
¿Qué tú quieres que yo haga? Santo Dios. Aquí no es pues que la familia mía es la más grande o que llevamos más tiempo. No. Aquí si la palabra te habló, aprende a bajarte. Aprende. Aquí no venga muy orgullosa. No, papá, ¿cuánto adoran a Dios? Porque si no, termina uno comiendo hierba como Nabucodonosor. ¿Cuánto adoran a Dios? Y le suya alaba la gloria de Jehová en esta hora. Porque Dios sabe que se humilla, será ensalzado. El que se ensalza, será humillado. ¿Cuánto pueden alabar a Dios en esta hora? La palabra dice, humillado ante la poderosa mano de Dios. Y Él nos exaltará aunque te ofendieron, aunque te hirieron, amado. Oh, aleluya, tenemos que aprender a bajar. Oh, porque si nos bajamos, Dios nos exalta. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en el cielo? Él te levantará. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y Joás fue y le dijo, rápido el profeta, porque el profeta no pierde tiempo, tiene que estar amoladito con la palabra de Dios. Es otra cosa, que toda profecía tiene que pasar por el sedazo de la palabra. Gloria a Dios. Toda revelación tiene que pasar por el sedazo de la palabra. Hará mucha revelación que pase por el sedazo de la palabra. Si pasa por el sedazo de la palabra, yo se lo creo. Gloria a Dios. Pero ya la palabra está revelada. Dios no te lo reveló carne ni sangre, sino mi palabra. Amén. Mi espíritu te lo revela. Santo Dios. Y Joás fue. Y cuando llegó a la casa del profeta, no pierde tiempo, le dijo, Padre mío, Carlos de Israel y su gente de caballo. Está diciendo otra palabra, hay guerra. Activa el ejército. Activa el ejército. Padre mío. Lo tuvo respeto como Jesús. Le dijo, Padre mío. Aleluya. En mucha reverencia. Le dijo, activa el ejército. Tú tienes el poder. ¿Sabes por qué? Porque en lo secular, Joás era más que Eliseo. Pero en lo espiritual, Eliseo era más que Joás. ¿Cuánto adoran a Dios? Porque lo espiritual siempre sobrepasa lo secular. ¿Cuánto pueden alabar a Dios en esta hora? Yo respeto al presidente de los Estados Unidos, pero también yo honro al hombre de Dios. ¿Cuánto pueden alabar a Dios en esta hora? Yo honro al hombre de Dios porque Dios lo puso. Estos son ángeles que Dios puso frente a su obra. ¿Cuánto pueden alabar a Dios en esta hora? A su nombre. Y Joás fue llorando, Padre mío, que eres de él, y estoy llorando porque hay guerra, hermano. Yo no sé cuánto pueden ser sinceros, ¿verdad que hay guerra? ¿Cuánto están batallando? Vamos a ser sinceros. Yo estoy batallando para una clase de batalla. El enemigo se ha levantado como río, pero ¿sabe qué? Oh, el Espíritu de Jehová ha levantado bandera. Él levanta la bandera. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Yo estoy abriendo una guerra infernal. ¿Sabe por qué? ¿Por qué la guerra infernal? Porque Dios no tiene miedo. Mira, lo que llevo de años antes de irme, 42 almas de enero a mitad de febrero. Y después de febrero hasta hoy, un paquetón más de almas que no conté. Y el diablo se enoja por eso. ¿Cuánto pueden alabar a Dios cuando le arrebatamos las almas? Oh, a su nombre, y apenas estamos comenzando el año. A su nombre. Claro que no va a ser la guerra. Claro que hermano María, con estas misiones el corazón de Dios. ¡Salva aquí, amor! Santo Dios. Entonces cuando el enemigo ve esto, va a levantar una guerra. Y Joás tenía guerra, pero fue al lugar apropiado, a la casa del profeta. Mira, es mejor que venga a la casa del profeta que quedarte sentado en la butaca mirando la cara de alguien en la casa Santo Dios. y sin hacer nada, o ver el televisor toda la noche. Hay poder. A mí me gusta la gente que tú los llamas o te llaman, pastor, no voy a ir. ¿Por qué, mija? ¿Por qué, mijo? Me vino la monja, de monja no tiene nada, pero entonces tiene. Y yo le digo, pero perdóname, hermano. Ahora qué bueno, porque estamos en campaña de oración. Ahora qué bueno que levante contigo monja, viste a monja, ponle un traje tuyo, ponle una corbata tuya y dile a monja que venga contigo para el culto. Que tú verás como Dios va a reprender a los dos, a la monja y al mongo. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Oh, y van a salir nuevos. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Porque Dios no es poco. Alaba la gloria de Dios. A su nombre. Yo digo, tráete a monga y al mongo. Alaba la gloria de Dios. Y tú verás lo que Dios va a hacer. Se ríen por el de risa y risa. Gloria a Dios. Te digo la verdad.
Eso es lo que vive, así vive la gente. Jesús. Así vive la gente. Bueno. Y yo digo, hermano, no tose mucho, que voy a tener que darte un Kleenex. Santo Dios. Pero Joás fue a la casa de Eliseo y inmediatamente hubo palabra. Porque cuando tú vienes a la casa del profeta, hay palabra. Hay palabra. Cuando adoran a Dios, hay palabra de Dios. Hay palabra de Dios. Hay palabra. Entonces, cuando tú estabas en esa guerra infernal y no sabías, y en la casa está todo turbada, en el trabajo te turbaste todos, pero llega el culto y aparece una casa. Que hace una palabra, que llega una palabra de Dios que transforma tu vida. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Yo soy un fanático de la palabra de Dios, porque coge mi pensamiento y me lo tuerce. Oh, aleluya. La palabra dice que hay que llevar cautivo todo pensamiento en la obediencia de Cristo. ¿Cuál es la obediencia de Cristo? La palabra de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios, todo lo que el diablo te dice, tú lo rechazas con la palabra. ¿Cuánto adoran a Dios? Oh, cabazada, aquí me vaya. A su nombre. Y el diablo acá te dice que no puede, y la palabra dice todo lo puede en Cristo que me fortalece. A su nombre. Entonces el diablo te dice, estás sola. Y dice, mentira. El Dios que estaría conmigo todos los días de mi vida y hasta el fin del mundo. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Está enfermo, mentira. La palabra dice, por sus llagas, oh, mi alma te alaba. Fuimos nosotros curados. A su nombre. Estamos bien, hermano. ¿Están Mario? Yo estoy bien como Coco. Y yo vivo frente a la playa. Cuidado con Coco Horacio. Vive Dios. Santo el Señor. No he descansado nada más. Yo estoy 4 horas para atrás. Porque en San Francisco son 4 horas para atrás aquí. Yo estoy creyendo que son las 5:30. Santo Dios. Aleluya. Se van a las 2:30. Dame un aplauso al Señor. Y le digo inmediatamente, con un arco y una saeta. Oh, God. Deja tu arco y una saeta. Yo me imagino que el profeta Jehová dijo, ¿qué voy a hacer yo con un arco y una saeta? Este hombre es loco. Le está diciendo, apunta y dispara. Oh, God. Apunta y dispara. Pastor, ¿le gusta ese? Dispara mucho. Vive Jesús. Santo Dios. ¿Sabe qué, hermano? Cuando Él te dice esa palabra, Él la está mirando, pero Dios está diciendo, muévete por fe. Muévete por fe, pastor. Va a haber un proyecto por fe. My God. Te va a decir, Él te lo va a decir, apunta y dispara, muévete por fe. Hay unos proyectos, hermana, que uno tiene que moverse por fe. A veces no hay en el fondo, no, pero el fondo está hondo, como le dijo aquella mujer a Jesús. Él le dijo, pero yo soy el dueño del fondo, del hondo y de todo. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Oh, ¿cuánto pueden alabar a Dios? Porque rápido la mujer dice, sí, pero el fondo está hondo. Los fondos están vacíos. Sí, porque están en los fondos tuyos, en el fondo de tu bolsillo. Si lo cambias de hondo, de fondo, tú verás la diferencia. Ahora estoy hablando como pastor, a Dios. Si cumplimos con nuestros deberes, no hay que preocuparnos por los fondos, de cuán hondo están. Pero Él le dijo, toma un arco y una saeta. Hay que moverlo por fe. Por eso es que la palabra dice en Romanos, mas el justo por la fe vivirá. Amado, cuando Dios me mira, hermano, yo vengo de mi iglesia, yo no tengo salario. Yo en el 2006-2007, yo dejé mi trabajo completamente para vivir por fe. Aún trabajando en la fábrica, parte de mi sueldo yo lo invertía en el ministerio y usaba para mi gasolina. A veces recibía, a veces no recibía. Y había unos de cuadra ahí que un día le dije, Dios mío, papá, estoy dando todo, papá. Estoy atrás. Estoy atrás, no te estoy predicando por dinero, ni por fama, ni por good looking. Estoy haciendo tu voluntad. Y cuando Él me dijo, pues tírate ahora, muévete por fe. ¿Te atreves? Yo dije, dejarle un poquito sueltito que tengo. Habla médico y todo eso. Y tú que sí. ¿Sabe qué, hermano? Tiré por fe. Dejé todo.
Dejé todo, dejé el trabajo, le di una carta de renuncia, gracias por los años, 8 años que estuve aquí, bla, 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 pero me tiré, oh amado, ¿sabe qué? Desde ese tiempo hasta el día de hoy, aleluya, Dios no me ha fallado. ¿Cuántas gloria a Dios? No soy rico, porque tampoco me ha costado 5,000 solamente cuando ayuno. ¿Cuántas gloria a Dios? Pero si he pasado hambre en estos países, pero ese es mi trabajo. Oh, Pablo dijo, en todo he aprendido a contenerme, en abundancia, escasez, oh, aleluya, en todas circunstancias. Yo he aprendido a vivir, yo he aprendido a dormir en matres sucios, con rotos, hundidos. En la última cama que dormí parecía un plátano, que ya mi espalda estaba doblada. Cuando me fui a una cama derechita, no pude dormir. Llego a casa y llevo 2 días que no puedo, un día y medio que no he podido dormir en mi propia cama. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? A su nombre, por las diferentes camas que tengo que estar durmiendo. He dormido en sótano, me han puesto en cuartos fríos, he dormido en hoteles, he dormido en hamaca, he comido mosquitos. ¿Cuánto pueden alabar a Dios en esta hora? A su nombre. Pero Dios me dijo, muévete por fe, porque el justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Oh! ¡Mira, te alaba! ¡Oh! ¡Sabatía, madre! Pruébalo, hermano, pruébalo. Que tú no tengas nada, me voy a tirar para. Está en la E. Está ahí. Siempre en la reserva, usa la reserva. Aleluya. Yo me he ido de Maunabo a San Juan en mi reserva. Ahí la predicaba, amado. Y yo calladito, papá, Dios mío, yo quiero que se ponga pálido. Oh, yes. Pero me he tirado por fe. He hecho viajes de 7,000, 8,000, 10,000 dólares. Allá en África les repartimos 385 Biblias en Swahili. Cada Biblia me costó $6.50 en el lenguaje de Swahili. Pero ¿sabe qué? Así mismo me gané un paquetón de musulmanes en una aldea donde nadie se debía ir, donde no hay agua, donde no hay luz, donde la gente duerme en el piso, dormimos en el piso en la paja. Por allá arriba nos ganamos, entechamos a 4 iglesias. Le pusimos unas latas de unos sí que parecen latas de esos de refresco, pero le compramos para el techo. ¿Cuánto dólares a Dios? Y después de eso le di 100 pesos a 11 pastores, $100 americanos. Toma, cámbialo, para eso de ellos es como 250, toma. Y ellos contentos, les regalé el lápiz. Había un pastor que tenía un lápiz así chiquito, hermano. Bendito, yo vi el africano cristiano. ¿Saben cómo yo compartía la Biblia? Que el que tenía una Biblia entera, una libreta como esta, la parte en la mitad, y le da una mitad a un pastor, una mitad a otro, y escriben textos. Y ese mismo papelito se lo lleva a la aldea allá. Oh my God. Y con eso predican la semana, hasta que vuelven a verse de 3-4 horas de camino. Entonces miramos nuestras iglesias. Las Biblias pueden hacer una pared de ladrillo que muchas veces se quedan dentro del templo. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Y eso se. Dios mío, le dan ganas de llorar a uno. Entonces uno se lo dice a los hermanos y la gente. Gloria a Dios. Ya está malo, pues. Si no quieres que te esté malo, ven conmigo para que tú lo veas. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Porque cuando yo estaba sentado ahí, también yo escuchaba los mismos comentarios. Y decía, wow. Pero ahora que de oído lo había ido, ahora mis ojos lo ven. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? A su nombre. Como ellos caminan 4 horas con un bebé guindando aquí, otro bebé en el frente, jopada la cabeza a los pies por esa selva, por esos bosques. Pero ya era culto. Después de 4 horas, ¿usted cree que se quedan montonados así? Gloria a Dios. Muchachos, yo vi una tribu de hermanas y con bebés guindando por todos lados. Y cuando llegaron, estaban en el devocional, acaban de caminar 4 horas, y las africanas ahí, pues acaban de llegar. Y ellas estaban duras, papá, estaban. Y yo, pues yo voy también. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Y allí viene conmigo, africano. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? A su nombre. Aquí llega aire acondicionado. Se saltaron ellas rebichuelas con chuleta, con ensalada, se parquean ahí, papi. Y lo que dicen, dame calma. Y que se calle el predicador. ¿Cuántos dólares a Dios en esta hora? A su nombre. Nos creímos muchas veces. No, si te tira un airecito, papá, se te queda durmiendo. Se te queda durmiendo. Vive Dios, santo. Pero Joás fue y le dijo,
Caje el arco y la saeta, por fe. Dice, tomó luego el arco y la saeta, la tomó, apuntó. Cuando él la toma, está moviéndose en obediencia. Aquí hay que moverlo en obediencia a esta palabra. Aleluya. Aquí hay que moverlo en obediencia. Dios quiere obediencia. Dice que se agrada más de la obediencia que mucho sacrificio. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Oh, tú puedes decir que tú visitas 20,000 personas por ahí, pero Dios quiere obediencia. El día que Dios dice, pues mira, haz lo que el pastor te necesita, pues deja lo que está haciendo y no, yo no puedo. Hay que obedecer. ¿Cuánto pueden alabar a Dios en esta hora? Porque hay gente que tiene ministerios personales dentro de la iglesia. ¿Cuánto pueden alabar por todo tu sacrificio? Pero por eso fue que Dios me abrió el camino, porque cuando yo empecé a trabajar en mi iglesia hasta el día de hoy, en todo lo que había que hacer, distinta metiendo más. ¿Por qué lo hice? Para defensa mía propia. Para que después no digan, le gusta el micrófono, le gusta por allá, pero en la iglesia sentado ahí mirando a todo el mundo. No, soy el primero que meto mano. ¿Cuántas adoran a Dios en esta hora? Tratando de bajarme del avión, meto mano. ¿Cuántas adoran a Dios? En lo que sea, construcción, predicación, cantar, llorar, gemir, orar, ayuno, de todo. ¿Cuántas adoran a Dios en esta hora? A su nombre. Para que nadie hable mal de mí, y si lo hagan, que lo hagan mintiendo. Aleluya. Y en eso el Señor me enseñó años atrás cómo taparle la boca a los leones. Porque hay leones de 2 patas. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Que si lo dejan, te comen. ¿Cuánto pueden alabar? Dale un aplauso que vive. Vamos a pedir con esto con la María. A su nombre. ¿Estamos bien? Le dijo, tómalo, apunta, dispara, tómalo, no tire todavía, pero tómalo, y lo tomó. Al tomarlo, ya no quedaba. Hubo una pausa. De una pausa, unos segundos que voy a darle ahora. Hubo una pausa. Porque cuando aquel hombre toma el arco y la saeta, algo pasó. Hubo una intervención divina. My God. A divine intervention. Una intervención divina. Póngase de pie, pastor. Que ahora va a haber, póngase de pie, pastor. Va a haber una intervención divina. Apunta, pero no dispara, apunta. Fuera ese hombre de campo ahí, papá. Apunta. Ahora, escuche bien. Nos reímos y todo, nos gozamos. Pero esto fue un momento profético. Y lo que está pasando ahora mismo es un momento profético. Pastor, eso encierra sus ojos. Y yo quiero que tú apunte a todas esas cosas. Porque yo sé como siervo de Dios que ustedes, 17 años aquí, y que ustedes usted tiene apuntes ahí. En un lugar tú tienes un papel apuntado. En algún lugar tú tienes una libreta apuntada con cosas que tú quieres para esta obra. ¿Cuánto adoran a Dios? Y Dios dice que yo estoy mirando todos esos apuntes. Todos esos la batalía, masota, la llama. Yo estoy mirando los apuntes. Porque como siervo, el responsable tiene sus apuntes. Y la batería, la baqueta, la masoja. Y Dios me dijo, mira. Y cuando el hombre apuntó, el profeta puso la mano sobre la mano del rey. Había un propósito por el cual él puso la mano, para que los apuntes, para que ese apunte no fallara. Y Dios me dijo, dile que yo tengo mi mano puesta en todos los apuntes. Porque cuando mi mano está puesta, ninguno falla. La baqueta, la vasalla. Apunta, Dios tiene la mano. Dios tiene la mano. Ay, yo siento la gloria de papá. Apunta, hermano. Y Dios pone la mano. Deja que Dios ponga la mano. Deja que Dios ponga la mano. Deja que Dios ponga la mano. Deja abrazar aquí, abrazar. Deja que Dios ponga la mano. Dile, Dios mío, pon la mano. Se puede sentar, siervo. Pero sigue apuntando. Me gusta el coro, dice, se mueve la mano de Dios. En su palabra hay vida. Se mueve la mano de Dios. En su palabra hay vida. Se mueve. Con poder. Se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios. Porque la mano de Dios se mueve. Empieza a abrir puertas que están cerradas. Cuando se mueve la mano de Dios, mueve el banco. Cuando se mueve la cárcel, se mueve el hospital. Ay, Dios mío, yo no sé lo que tú estás apuntando, pero Dios me dice, no, se mueve con poder. Se mueve el trabajo. Se mueve. Se mueve la montaña. Cuando pueden alabar a Dios. Se mueve.
quiero avanzar. Eso tiene una definición cuando él pone la mano. Porque cuando David se encontró con Goliat, para hacerlo bien corto, David tumbó a Goliat, pero no fue ni la onda, ni fue la piedra, ni fue David, fue la mano de Dios. Fue la mano de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Ahí hay una definición tremenda, pero se digo todavía. Ahí estaba la mano de Dios envuelta. Agarró aquel gigante, aleluya, que estaba todo encerrado, pero había un hueco. El diablo dice, se cree que lo sabe todo, pero siempre hay un hueco. Dios abre hueco donde no hay hueco. Y ahí cayó la piedra, porque fue la mano de Dios. A su nombre. No fue la mano de David, fue la mano de Dios. Fue la mano de Dios. A su nombre. Fue la mano de Dios, María. Dios está moviendo su mano, sierva. Dios me dio, dile que estoy moviendo mi mano. Oh, como los tipos cuando juegan dominó, yo lo veo. Son ilustraciones. Yo veo, muevo las fichas. Oh, God. Mira, varón, Miami Vice. Dios está moviendo las fichas. Dios está moviendo las fichas. Tú estás tranquilito ahí, Dios moviendo las fichas. Nosotros, por eso digo, la gente adora a Dios. No venga ensojado al culto. Muévete, porque mientras tú adoras, estás pendiente. Dios está moviendo las fichas. ¿Cuánto? Oh my God, aleluya. Pero si te quedas dormido, capicú. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Aleluya. Te dan un capicú. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Pero si tú adoras a Dios, Dios mueve la ficha. Dios mueve la ficha. ¿Cuánto adoran a Dios? A tu favor, Dios mueve la ficha. Y cuando el siervo puso la mano, entonces el profeta le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y yo, que soy así protegido de las cosas del Señor, le digo, Señor, dame algo ahí. Dame algo ahí. ¿Qué quiere decir abre la ventana? Dame algo ahí. ¿Para qué tú quieres la ventana abierta? Para dos razones. Para que te eche fresco y para visualizar. Visión. La ventana cerrada no veo nada, pero abierta veo todo allá. Porque es para la visión. Y Dios me dijo, hay que abrir la visión. El profeta está diciendo, abre la visión. Ábrela. El pueblo perece por falta de visión, de conocimiento. Porque si tú no tienes visión, si tú no abres la ventana, el tiro se queda ahí mismo. Pero cuando tú tienes visión, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Yo no sé de ti, pero yo tengo visión para mi vida. Yo estoy buscando la visión de Dios para mi hogar, para mi esposa, para mis hijas. Yo tengo dos hijas, una de 16, otra de 11. Ya yo tengo una visión fijada desde que están pequeñitas, poniéndole las manos a Dios, y ya yo estoy viendo poco a poco la palabra cumpliéndose en ella. ¿Cuántos pueden alabar? Porque tengo visión. Y yo veo familias a veces que no tienen visión, andan como los cuatro, la familia Sosa. Gloria a Dios. Se sientan ahí sin ningún objetivo, sin ninguna visión, sin ningún conocimiento, como que esto hay que venir un día a aplaudir para casa. No, yo quiero algo más, aleluya. Yo quiero ver a más aquí, yo no quiero ser el único predicando en casa. Yo quiero que Dios use mi familia. ¿Cuánto puede avanzar aquí? Abre la ventana, dile que abre la ventana, que hace calor. Dile, abre la ventana, que hace calor. Este predicador me ha dado calor. Abre la ventana, que hace calor. Cuando dice hacia el oriente, en el Antiguo Testamento, al oriente era hacia la dirección de Dios. Abre la ventana hacia la dirección de Dios. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Porque mi abuelita, cuando el diablo estaba encadenando mi vida, mi abuelita abrió la ventana y puntó hacia la dirección de Dios, y de la dirección llegó hasta Nueva York, donde yo estaba. Oh, pues si no, cuando vea a Daniel, pregúntale a Daniel que cuando hicieron el edicto que no podían orar a su Dios, Daniel dijo, ¿cómo? Que usted me va a quitar a mí la oración. Reprendó el diablo. Daniel subió a su aposento y abrió la ventana de par en par. Oh, ve, esta noche abre la ventana de par en par, no en cuarto, pero espiritual. Si no te veo con mundo. Y abre la ventana de par en par, y ¿sabe a dónde apuntó? Hacia Jerusalén, hacia la dirección de Dios. Denle un aplauso a y Dios no le falló. A su nombre. Y aquí voy a terminar. Y cuando él abrió la ventana,
Amado, abro la ventana cada rato, María, apuntando a estos países. Yo soy loco, yo creo en estos sitios donde nadie quiere ir. Quiero llegar hasta China, allá. Estoy cansado de comer la cochina acá abajo, quiero comer allá arriba. Quiero ir a la China, allá en Brasil, allí donde está la bendición. Que Dios me dé fortaleza, que me dé recursos. Yo viene aquí, envíame, Señor, lo que tú quieras. Tanto Dios. Son deseos en mi corazón. Pero quisiera, me digo, he hecho cosas, mira, hermano, me han ganado carteles de droga, familias multimillonarios, carteles de droga. He llegado a mansiones con 14 guardaespaldas, con metralladoras, con cuantas cosas allí apuntando. Y dentro de aquella sala, de aquella mansión, me gané, amén, la esposa del cabo grande del cartel de droga para Cristo. ¿Cuánto puede ganar para Dios? Ella fue la que me ayudó y abrió y le dio a la iglesia victoriosa en Guatemala. Ya tenemos una obra abierta para la gloria de Dios. Yo no he puesto ni un chavito prieto, amado, pero Dios lo ha puesto todo. ¿Cuánto puede ganar para Dios? Pero tampoco me ha aprovechado. La gente dice, y te dio algo, yo no le pedí dinero porque yo no quiero que vayan a decir que yo estoy buscando. ¿Cuánto puede ganar para Dios? Pero yo le creo a Dios. Yo le creo avanzado aquí en la santa. A su nombre. Gloria a Dios. Y apunto, pongo mi flecha, mi arco, mi saeta y apunto. Porque yo le creo a Dios, amado. No tengo lo que estaba diciendo ahorita, no tomo salario, amado. Yo vivo por fe. Lo que recibo hoy, lo que lo cuadro y con todo mantengo mi hogar, mantengo mi familia, mantengo el ministerio y le doy a los pobres. Tanto Dios. Porque la Biblia me enseña a mí, bienaventurado lo que piensa que el pobre en el día malo lo librará Jehová. Y yo sabía sacar de mi bolsa. ¿Dónde plantar ahí, hermano? Con un pastor en África que no tiene que comer. Aquí nosotros, la gente va a los cupones, ahora se tiran el seguro social, le dan el seguro social. Allá no. Tuve 3 semanas en África, allá no, papá. Una tristeza terrible. Como yo sé eso, pues no me cuesta, yo tengo que enviar a ese hombre, tiene hambre. Pastoreando iglesias de cientos y cientos de gente, hermano. No tiene ni dónde meterlo. Esto es una mansión aquí. ¿Cuánto pueden alabar a Dios en esta hora? ¿Cuánto pueden alabar a Dios en esta hora? ¿Cuánto pueden alabar a Dios? ¡Aleluya! ¡Su nombre! Entonces yo estoy apuntando. Pero tengo que esperar que Él me diga: dispara. Dispara. Y aquí termino para que ustedes sepan que yo también. Pero Joás apuntó. Joás apuntó. Hizo todo lo que el profeta le dijo. Haz todo lo que la palabra te dice. Muévete por fe, en obediencia. Deja que Dios ponga la mano. No te muevas si Dios no pone la mano. Tú vas a ver cuando Dios pone la mano. Y no es que te va a dar coquillita. Tú vas a sentir convicción de lo que es de Dios y no lo que es de Dios. Porque la palabra dice que el Espíritu escudriña lo que es de Dios. Gloria a Dios. Santo al Señor. Gloria a Dios. Deja que Dios ponga la mano. 4. Que tú abras la ventana. Y 5. El profeta le dijo: ¡tira! Oh my God. ¡Dispara! Pero ¿sabes lo que yo aprendí, varón? Yo tiro de esta forma. Yo agarro mi arco con la saeta y empiezo a estirar, pero aprendí algo, que entre más tú estiras, más lejos va el tiro. Exageradamente, porque usted lo exagera también, yo exageradamente me estiro. Cuando digo estiro, me doy el todo. Estiro, me doy cuerpo, alma, espíritu. Me estiro, me doy todo. Doy toda mi fuerza. Ay, Dios mío, porque yo quiero ver eso. Mira, a mí nadie me envió. A mí me envió el Señor. A mí nadie me pagó el primer pasaje. Esto lo pagó el Señor. Y Dios sigue haciendo la obra. Pero me estiro, me estiro. Oh my God. No seas mezquino. Refuerza tu estaca. Alarga tu cuerda. Estírate. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? No seas mezquino. Alarga la cuerda de tu habitación. Entonces en mi iglesia me cogieron miedo, porque Dios me habló. Dios me habló y me profetizaba diferentes siervos y siervas de Dios. Me escogían entre 500 personas que había dentro de nuestro templo, en actividades grandísimas.
con la gente afuera en el patén y todo. Tú ven acá y yo, no, sí. Ahora yo se lo hago a la gente dice, tú mismo. Y Dios hablando que me iba a mover, que iba a hacer esto. Y en la misma iglesia no le creyó a Dios, pero yo le creía a Dios. Yo lo creía a Dios, yo le creía a Dios. Yo decía, esto no es una profecita más ahí de emociones, esto es verdad. Porque yo y Dios estaban hablando en secreto. Y cuando yo sé cuando es de Dios, cuando yo y Dios estamos hablando de secreto. Oh, y lo que tú le hablas en secreto, Él lo revela en público. Cuando pueden alabar a Dios, Él lo recompensa en público. Cuando pueden alabar a Dios, a su nombre. Y hoy por hoy, hermano, yo les pido que oren por mí. Estamos bregando con niños. ¿Sabe cuántos niños ya? El año pasado me gané. Fuimos y repartimos juguetes, bolitas de balompié, muñequitas, ropa, libretas, bultos, de todo. A 1,800 niños. Tenemos en foto y en firma 500 niños que hicieron oración de fe. De 5 años para arriba, amado. Cosa linda. Primera vez que dice, acepto a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Hoy le vamos a tirar, si Dios nos lo permite, en agosto. Fines de julio para agosto, volvemos a ver, queremos alcanzar 3,000 niños. Nosotros vamos a las escuelas, hablamos con los principales, tenemos gente ya trabajando con nosotros, guatemaltecos, hablan con los principales que si no puedo entrar y nos den un ratito y le traemos un payasito cristiano, mi amigo Alfredito, profesional, que tiene un mensaje para que mejor de 2 o 3 evangelistas que he escuchado por ahí. A veces prefiero escucharlo ahí que 2 o 3 cristones que yo he oído por ahí. Aunque no dice nada. Pero tú oyes el mensaje de él y te quedas, hasta los grandes se quedan bobos. Las cosas que enseña ese hombre con una sabiduría de Dios. Y después le repartimos, le damos dulce, amado, y vemos el trabajo. Por la noche le damos campaña evangelística. De los mismos padres, esos niños. Los niños llegan con la muñeca, con el jueguito, con la bolita, con la libreta. ¿De dónde traes eso? Unos pastores. Hay campaña, mamá. Y por la noche están ahí 500, 600, 800 mil personas en el batey afuera. Oh, Dios mío, amado. Y tú tratas de reunir eso aquí ahora con las mismas iglesias y no lo reúnes. Y allá con un santo amén lo reúne. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Ganando almas para dentro de los cielos. Den un aplauso. Aleluya. Por eso Dios te aplaudiendo. Pero entonces viene el profeta y dijo, ¡tira! Y esa saeta llega a su destino. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie. ¿Cuántos se gozan en esta hora? ¿Cuántos creen que Dios tiene la última palabra? ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo ya. Yo lo creo ya, no porque yo le he predicado, es porque yo le creo a Dios, amado. Dios me dijo que iba a hacer grandes cosas y yo le creo a Dios. En esta noche para cejar esto aquí, yo no sé cuántos se traen venir aquí, dejar el arco de la saeta y apuntar, y cuando Dios te diga tira, tú vas a tirar una alabanza de luz, una adoración, una alabanza que traspasa ese techo y le vas a creer a Dios que va a abrir la ventana, va a dejar que Dios ponga la mano, aleluya, y le vas a creer a Dios porque tú le crees a Dios. Yo quiero que tú vengas a este altar en esta noche. Si Dios te habló de alguna manera o otra, tú has sentido convicción, la palabra de Dios llegó a tu vida, pasa aquí al frente ahora para irnos rápido, hermano. Yo quiero que todo aquel, a lo mejor tiene un hijo que está perdido por allá, quizás tiene un esposo que está arrinconado en la casa, quizás tiene una esposa que está apartada. ¿Quién sabe? Yo no sé. A ver cuál es tu necesidad. Quizás está pidiendo un trabajo, quizás está pidiendo una casa, un carro, quizás está pidiendo de una confirmación, quizás está pidiendo un terreno. Oh, ¿cuánto adora a Dios? Quizás está pidiendo que Dios mueva montañas. Eso nada más. Eso nada más. Ninguno de ustedes tiene nietos ni nada, ¿verdad? Toditos le sirven al Señor. Manacuca estuviera aquí de rodillas. Pero como ya lo hizo, por eso estoy aquí. Entonces decimos, ¿por qué? Que no veo nada. Pero la palabra dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y a veces veo gente que no, pues algo no está haciendo bien. Porque dice que la oración del justo, obrando eficazmente, ¿no?